Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a empezar una serie de vídeos dedicados a los circuitos eléctricos a nivel de tercero de E. La corriente eléctrica es cualquier movimiento de carga. Para que circule corriente dentro de un material es necesario que en el interior del mismo existan cargas que puedan moverse con facilidad. En ese caso se dice que el material es conductor de la corriente eléctrica. Los materiales que no cumplen esa condición se denominan aislantes o dieléctricos. Los materiales conductores son, entre otros, los metales, pero también las disoluciones de electrolitos. Los electrolitos son compuestos químicos que se disocian en sus iones. Por ejemplo, las sales binarias como el cloruro de sodio está disociada en disolución acuosa en iones sodio más e iones cloruro. Los aislantes son otras muchas sustancias como la madera, el diamante, plásticos como el PVC, el vidrio, los no metales, etc. Las cargas que se mueven en el interior de los metales son electrones y en las disoluciones de los electrolitos son iones, es decir, átomos o grupos de átomos con carga eléctrica. Por tanto, la corriente eléctrica es la circulación ordenada de electrones libres, cargas negativas, a través de un conductor. Aquí tendríamos que esos electrones se van moviendo a través de los átomos del conductor por una fuerza exterior. Para que los electrones se muevan, es decir, para que haya una corriente entre dos puntos de un conductor, es necesario que exista una diferencia de potencial entre esos puntos. Esa diferencia de potencial, también llamada voltaje o tensión eléctrica, es la energía que suministra un generador de corriente a la unidad de carga. Por tanto, la diferencia de potencial la podemos escribir como la energía transferida en relación partido por la carga que circula. La energía transferida es E y la cantidad de electricidad o la carga que circula es Q. E se mide en julios, Q en coulombios. La unidad de diferencia de potencial, la unidad del voltaje, es el voltio, que significa que un generador proporciona una energía de 1 julio, la unidad de la energía en el sistema internacional es el julio, a la unidad de carga que es el coulombio. Por lo tanto, un voltio es 1 julio por coulombio. Los generadores eléctricos más usados son las pilas, que producen corriente eléctrica continua. Se llama así porque el movimiento de las cargas tiene lugar siempre en el mismo sentido, y la corriente alterna, que se caracteriza por variar periódicamente tanto de valor como de sentido, la producen los llamados alternadores. La asociación de pilas en serie proporciona una diferencia de potencial, como veremos, igual a la suma de las proporcionadas por cada pila, de acuerdo con el principio de conservación de la energía. Una batería, por lo tanto, no es más que una asociación de pilas en serie. Por tanto, la diferencia de potencial es la fuerza encargada de hacer que se desplacen los electrones a través del conductor. Se designa por la letra V y se mide en voltios. Aquí tenemos una pila, normalmente una pila de 9 voltios, que tiene un polo negativo y un polo positivo, y entre estos dos polos va a haber una diferencia de potencial que va a ser esos 9 voltios. Los electrones se van a ir desplazando de un átomo al siguiente, impulsados precisamente por esa diferencia de potencial en los extremos del conductor, por esos 9 voltios. La intensidad de la corriente, que se representa por la letra I y se mide en amperios, es la cantidad de carga que circula en la unidad de tiempo. Es decir, se puede expresar por esta fórmula: I igual a la Q, cantidad de carga, partido por T, unidad de tiempo. La intensidad se mide en amperios en el sistema internacional, la cantidad de carga en coulombios en el sistema internacional, y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Luego, un amperio es un coulombio por segundo. La resistencia eléctrica, llamada R, y que se mide en ohmios, que se representa por la letra griega omega mayúscula, es una magnitud física que nos indica la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Vamos a ver ahora un ejercicio para ver cómo se calculan estas magnitudes. El ejercicio dice que por un conductor circula una carga de 90 coulombios cada media hora. ¿Cuál es la intensidad de la corriente? Luego tengo otros dos ejercicios similares. Lo primero que vamos a hacer es escribir la expresión de la intensidad de la corriente, que es la carga por unidad de tiempo, carga Q, tiempo T. Y vamos ahora al apartado. Dice que circula una carga de 90 coulombios cada media hora, luego la carga es 90 coulombios, y la media hora habrá que expresarla en segundos. Como una hora son 3600 segundos, media hora será la mitad.
3600 segundos, una hora, sería 1800 segundos. Luego dividiendo 90 coulombios entre 1800 segundos me da la intensidad, que es 0,05 amperios. En este segundo apartado me dice que cuánto tiempo debe de circular una corriente de 20 miliamperios, recordad que mili significa 10 elevado a menos 3 amperios, para que la carga total que haya circulado sea de 1 coulombio. Ahora debo de despejar el tiempo. Pasamos el tiempo aquí y la intensidad dividiendo. Carga partido por intensidad. 1 coulombio, y esto sería 20, como es mili, para pasarlo a amperios, por 10 elevado a menos 3 amperios, que sería 50 segundos. Y el tercer apartado sería qué carga ha pasado por el conductor durante 10 minutos si la intensidad de la corriente es 0,05 amperios. Ahora tengo que calcular la carga, que sería igual a I por T, despejando de esta expresión. La intensidad es 0,05 amperios y el tiempo 10 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto, 600 segundos serían 30 coulombios. Bien, un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circulan los electrones. Este camino está formado por una serie de elementos conectados mediante cables de corriente. Este sería un sencillo circuito formado por una bombilla, que es un receptor de la corriente, y una pila. Y estos serían los conductores, que son los cables. Vamos a ver los elementos de un circuito. Los generadores. Los generadores son los que proporcionan la energía necesaria para que los electrones se muevan. Normalmente hemos dicho que son las pilas o las baterías. Aquí tenemos pilas de 1,5 voltios, estas pilas llamadas de petaca de 4,5 voltios y estas pilas prismáticas que son de 9 voltios. Las pilas se representan así. El primer borne se representa un poquito más grueso y es el polo negativo, y el siguiente que se presenta es el polo positivo. Si nosotros queremos poner varias pilas en serie, eso indica que es una batería. Esto sería una batería formada por varias pilas en serie. Bien, estos son el símbolo de la pila y de la batería. Vamos a ver ahora los conductores. Los conductores son los que unen los elementos de un circuito. Los cables, ¿verdad? Estos diferentes tipos de cables. Se representan por una línea recta. Esas líneas rectas indican cables en los circuitos. Los receptores son aquellos que transforman la energía procedente del generador en energía útil, que puede ser luz, si es una bombilla, calor, que si es una resistencia, movimiento, si es un motor, etc. Aquí tenemos las bombillas. Este es el símbolo de una bombilla en un circuito, el motor, el que produce movimiento. Este es el símbolo de un motor en un circuito, y estos dos son los símbolos de una resistencia, o bien una línea en zigzag o bien un rectángulo. Los elementos de control son aquellos que controlan el paso de la corriente eléctrica por las distintas partes del circuito. Podemos tener los interruptores. Este sería el signo de un interruptor abierto, es decir, por el que no pasa corriente. Y este que hemos puesto aquí debajo sería el interruptor, pero cerrado, donde ya pasa la corriente eléctrica. Los pulsadores, por su parte, también son interruptores. Este es el símbolo de un pulsador y constan de un muelle interno que hacen que el dispositivo vuelva a la posición inicial una vez que soltemos el botón pulsado. Entonces, los elementos de un circuito: generadores, conductores, receptores y elementos de control. Por último, hay que destacar los elementos de protección, que protegen el circuito contra subidas excesivas de corriente. Aquí tenemos los fusibles, que están formados simplemente por un hilo muy fino. Este es el símbolo del fusible, que es como una resistencia pero con un hilo dentro, que se funde si la corriente es demasiado alta, protegiendo otros elementos del circuito o el propio circuito. Las magnitudes que aparecen en un circuito eléctrico tienen una analogía en un circuito hidráulico. Imaginemos que tenemos dos tanques, uno a mayor altura que otro, y aquí una llave de paso. Si yo abro la llave de paso, ¿qué va a pasar? Pues que el agua de este tanque bajará hasta que la altura llegue a la misma del otro tanque. Es decir, la diferencia de altura en los dos tanques es la fuerza que hace que el agua baje y suba por aquí. Eso sería la diferencia de potencial, sería lo que hace la fuerza que hace que se mueva, en este caso, el agua. El conductor pues sería la tubería, y la intensidad de la corriente sería la cantidad de agua que está circulando por unidad de tiempo por esa tubería.
En el caso de la resistencia, pues estaría relacionada con la dificultad a fluir del agua por el tubo. Es decir, si en el tubo tenemos un estrechamiento, habría mayor resistencia. Aquí habría mayor resistencia y aquí menor resistencia. Vamos a ver ahora la ley de Ohm. La intensidad de la corriente I que circula un elemento de un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada sobre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Matemáticamente se expresaría así: I igual a V partido por R. La intensidad se mide en amperios en el sistema internal, la diferencia de potencial en voltios y la resistencia en ohmios. Un ohmio sería entonces la resistencia de un conductor sometido a una diferencia de potencial de 1 voltio por el que circula una corriente de 1 amperio. Vamos a ver nuevamente la analogía hidráulica con la ley de Ohm. ¿Qué pasaría si aumenta la diferencia de potencial con la intensidad? Según esto, si aumenta esto, la intensidad aumentará. Vamos a ver el ejemplo hidráulico. ¿Qué significa que aumenta la diferencia de potencial? Pues que tenemos un depósito más alto, ¿verdad? De mayor altura. Veis que ha aumentado la altura del depósito, con lo cual aumenta la fuerza del agua, la diferencia de potencial, la energía que tiene el agua. La manguera sería el conductor y ¿qué ocurre con la manguera si la resistencia es la misma? Es decir, si la anchura de la tubería es la misma, pues que el agua sale más rápidamente, con mayor intensidad. A mayor diferencia de potencial, mayor intensidad si la resistencia es constante. ¿Qué pasaría con la intensidad de la corriente eléctrica si disminuimos la resistencia? Es decir, la analogía hidráulica. Si la tubería es más ancha, tiene menos resistencia, pues lógicamente saldría más agua. Eso es lo que pasaría, que saldría más agua. Al disminuir la resistencia, pues la intensidad aumenta. Bien, vamos a hacer un ejercicio que dice que qué intensidad circulará por este circuito si la resistencia es de 100 ohmios y el voltaje de 25 voltios. Aplicamos la ley de Ohm, I igual a V partido por R, 25 entre 100 sería 0,25 amperios. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice: las lecturas de un voltímetro de un amperímetro conectados en un circuito para medir la resistencia de un conductor son 8 voltios y 2,5 amperios. ¿Cuál es la resistencia? Para hacer ese apartado aplico la ley de Ohm, pero ahora despejo la resistencia. Recuerden que I era V partido por R, ¿de acuerdo? Y V partido por R. Luego, si yo paso la R a multiplicar, la I iría a dividir y me quedaría que R es V partido por I, que es esta fórmula que he aplicado aquí. Pues 8 voltios entre 2,5 amperios serían 3,2 ohmios. Vamos con el apartado B. Dice: la bombilla tiene ahora una resistencia de 484 ohmios y qué intensidad la atraviesa si se conecta a 220 voltios. Ahora I, V partido por R, pero ahora me está pidiendo la intensidad. Luego es la forma de la ley que vimos. V partido por R, 220 entre 489, 0,45 amperios. Y ahora, el último apartado, me dice que calcule el voltaje proporcionado por la batería de un automóvil por el que circula una intensidad de 4 amperios por una bombilla de 3 ohmios de resistencia. Si nosotros despejamos de la ley de Ohm el voltaje, sería I por R. Es decir, 4 ohmios por 3 amperios, que es 12 voltios. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.